Si vamos en el transporte público, no falta que el conductor tenga música en su radio. Vemos la tele, todo producto visual tiene música atrás, tiene una banda sonora, tiene algo musical que potencializa el mensaje. Las películas, los programas de televisión, la enseñanza misma de las primarias tiene que ver con canciones, con rondas, con todo tiene que ver con música. ¿Por qué? ¿Por qué todo está vinculado con la música? Porque la música, para empezar, en sí misma es una manifestación del conocimiento humano, ¿no? Así como las matemáticas, así como la astronomía, etc. También la música es un área del conocimiento, con su propia área de conocimiento, con sus propias, su propio microcosmos, etc. Pero también la música forma parte de la potencialización de las emociones, de los recuerdos, de los procesos mentales, de la alegría y también de la tristeza. Quisiera llegar a ese punto. La música es totalmente, estamos empapados de música, pero esto puede tener un lado negativo. Cuando estamos rodeados de música, que podamos decir que es una música que nos estimula de manera positiva, que nos inspira, que nos hace soñar, que nos hace recordar cosas que finalmente nos van a incentivar en nuestras actividades, qué padre. Pero cuando es una música que tiene otro mensaje, otra intención, es peligroso. Y eso a lo largo de la historia de la humanidad ha pasado. La música ha sido usada en determinados, digamos, regímenes totalitarios para influir en la gente en el mensaje de dicho régimen. O sea, la música es un elemento poderoso. Capaz de estimular para subirte o para bajarte. ¿Y cómo influye toda esta cuestión al momento de cómo creamos música? Esa creo que es importante. La música sabemos que existe, pero ¿cómo creamos música? La música se crea a partir de elementos, como todo material del conocimiento humano tiene sus elementos que lo constituyen, ¿no? La música tiene el elemento principal es el sonido, pero el sonido se subdivide, el sonido tiene diferentes características, que son el timbre, que el timbre es como por ejemplo lo que hace que se diferencie el sonido del piano al de la trompeta, por ejemplo. Eso se le llama timbre, ¿no? El volumen del sonido, que puede ser un sonido muy bajito, puede ser un sonido muy fuerte, el registro, es decir, por ejemplo, la trompeta, ¿no? La tuba, que es y la flauta, que es súper agudo, ¿no? O sea, eso se le llama registro. Todos estos son elementos de la música que en conjunto, pues es lo que hacen digamos, o una bonita pieza o una mala pieza. Una mala pieza. Cuando nos lleva la tristeza, el recuerdo, ¿qué podemos identificar dentro de la música que nos va a guiar a ciertas partes a lo mejor oscuras, tristes del pasado reciente? ¿Cómo identificamos o cómo la música influye de esta manera tan directa en nuestras emociones, ¿no? Sí, el cómo influye la música en cada persona es muy subjetivo. Hay cosas que, sobre todo cuando es música sin letra, ¿no? Okay. Que no tiene un texto. Y porque además ahí cuando es música sin letra, nosotros tenemos como que el libre albedrío de saber qué significado le damos. De imaginarte lo que tú quieras y como tú lo consideres. Pero sí siempre tiene, por ejemplo, la música que es con sonidos bajitos y donde los acordes fluyen de manera lenta, siempre nos tiende a tranquilizar, ¿no? O nos tiende a evocar, ¿no? O con acordes transparentes, no muy complejos, tienden a llevarnos a emociones tiernas, a emociones nostálgicas. Cuando la música es más rápida o más fuerte o tiene acordes más complejos, esto de los acordes tal vez luego explico rápidamente qué es.
Cuando son más complejos, ya tienen más de 3 sonidos, nos estimula a otro tipo de cosas, ¿no? A algo más activo, a algo más, no sé, de más punch, de más ánimo. Lo que le llaman el punch, ¿no? El power. El decir que el acorde de Do mayor es feliz y el acorde de Do menor no es tan feliz es también sumamente subjetivo. En nosotros dependerá de la composición en conjunto. Depende de la composición, depende también de la época, porque por ejemplo los acordes menores, muchos de los compositores lo usan como para algo melancólico, triste, no sé. Pero por ejemplo en el barroco los acordes menores se usaban para cosas alegres y dinámicas, ¿no? Y era muy común usar acordes menores para cosas que no eran tristes, ¿no? Entonces es algo subjetivo que cambia con el tiempo, como todo en la historia del arte. ¿La música transforma la conducta? De alguna manera sí. De alguna manera sí. Hay estudios bastante sólidos donde se ha demostrado que determinados padecimientos o determinadas condiciones mentales son cambiadas de alguna manera por determinada música. Una vez hicieron un experimento con una sinfónica en Europa en donde un grupo de niños con autismo que tenían la característica de que no hablaban para nada, o sea, no decían ni hola ni nada. Los sentaron en la parte más cercana de la orquesta, era una orquesta gigantesca de 100 músicos, y tocaron unas obras que se llaman Las 4 últimas canciones de Richard Strauss, del compositor Richard Strauss. Son unas obras impactantes, espectaculares, con una gran orquestación y una soprano. Tocaron las 4, empezaron a tocar y los niños empezaron a reaccionar y empezaron a interactuar, empezaron como a emitir. Y hoy existen todas estas terapias relacionadas con la música, como la musicoterapia, que Claro. tiene que ver precisamente con hacer terapias a través de músicas de diferentes estilos, y Sí. nos van a ayudar a que a lo mejor los niños tengan un mejor desenvolvimiento, que estas edades psicomotoras se desarrollen mejor Sí. en los infantes. Incluso lo recomiendan en las etapas gestales Sí. de los niños, ¿no? Esta parte del embarazo. ¿Cómo influye también la música, Eligio? Lo que pasa es que la música son ondas, o sea, son ondas físicas que nosotros las percibimos como sonido, ¿no? Son ondas como las ondas de radio, como cualquier otras ondas que están en nuestro medio ambiente, que nosotros las percibimos como sonoridades. Pero al fin y al cabo son ondas, entonces las ondas pues atraviesan cualquier material, ¿no? Susceptible de como le llaman, un material acústico. Entonces también se han hecho estudios en donde niños que han recibido estimulación antes del nacimiento, cuando ellos crecen y todo, les ponen a la pieza que les ponían, son capaces de recordarla, ¿no? Okay. Entonces estas cosas son súper interesantes, porque quiere decir que la música influye de manera muy profunda en él y es capaz de influir desde antes de que seas consciente, ¿no? Son cosas bien interesantes que se están haciendo estudios y que de alguna manera nosotros como músicos las intuimos. A lo mejor no estamos inmiscuidos, muchos de nosotros, en la relación de la música y la medicina, ¿no? Pero sí sabemos cómo esta música puede influir positivamente en la gente. ¿Hay algún tipo de música especial que digas, este tipo de música es especial a lo mejor para las etapas gestales de los embriones, de los niños, o a lo mejor ese tipo de música es especial para estos niños que tienen autismo, que sufren de diversas enfermedades? Pues ese artículo, incluso venía junto con un video, se me hizo muy impactante, porque la música de Strauss es música que si la escuchamos no la relacionamos con las terapias que comúnmente están muy difundidas actualmente, como el efecto Mozart, no sé si has escuchado. Claro. Mozart, por sus características transparentes, por sus estructuras, digamos, muy particulares, las recomiendan para este tipo de terapias. La música de Richard Strauss es de otra naturaleza, es más con acordes más complejos,
con muchas disonancias, grandes orquestaciones. Entonces sí se me hace sorprendente y creo que aún nos hace falta mucho por estudiar en qué es lo que influye y qué es lo que no, qué es lo que influye positivamente en el. Yo creo que más allá de un estilo, yo creo que tiene que ver con las estructuras de la música, cómo está concebida. Los compositores no solamente hacen líneas melódicas y combinaciones de acordes, sino también saben cómo usar los instrumentos y combinarlos, como si fuera su paleta, la paleta de colores de un pintor. La paleta de colores de un músico, valga la comparación, son los instrumentos. Todas las partituras, los sonidos, los graves, los cuerpos. Cómo combinan una flauta con un piano y todas estas combinaciones. Yo creo que tiene que ver también mucho con los timbres, independientemente del tipo de música. Y cuando hablamos mucho de que influyen las emociones, pero ¿qué beneficios puede tener la música en el ser humano? Ya hablamos de que puede ser capaz de llevarnos al recuerdo, a la tristeza, a la melancolía, inclusive a la felicidad. Pero ¿qué beneficios puede tener la música en el ser humano? La música, vamos a hacer un poco a un lado el aspecto del texto que pudiese tener una pieza musical. La música tiene estructuras. No las percibimos de manera consciente porque para percibirlas tendríamos que estudiar música, que también ese es un tema que vamos a hablar de manera rapidita. Estas estructuras, el cerebro las busca, porque estas estructuras fueron concebidas por los compositores para ser descubiertas por la parte del cerebro que le corresponde percibirlas. Entonces, de alguna manera, el que las experiencias sonoras se perciban en el cerebro, independientemente de es más fácil ver que escuchar, dicen por ahí, ¿no? Lo más directo es ver. Nos han enseñado a leer, a entender estructuras de palabras y nos enseñan a oír, pero no a escuchar. Pero no nos enseñan a escuchar. Nunca nos enseñan esta pieza tiene esta estructura, no tiene esto, no tiene. Pero muchas de las piezas musicales que usan en las terapias tienen esa función de que inconscientemente el cerebro busca esas estructuras y inmediatamente modifica muchas formas del pensamiento. Por eso también es muy recomendado, y yo lo recomiendo mucho, que a todos los padres de familia les busquen la manera de que reciban clases de música a sus hijos. De alguna manera la música, la enseñanza de la música y el aprendizaje de la música influye mucho en la forma en cómo los niños estructuran su pensamiento. La música tiene estructuras muy definidas que a lo mejor son un poco ajenas a nosotros por lo que había mencionado, de que no nos enseñan o nos los enseñan de manera tan superficial. ¿Tú recuerdas tus clases de música en la primaria, en la secundaria? Era muy superficial. Solamente la flauta, era muy escueta. Sí. Entonces lo importante de que dentro de las familias o dentro de los padres específicamente, creemos o acerquemos la música a los hijos, pero también al resto de la familia, ¿no? Y no necesariamente a lo mejor en edades adolescentes, sino a lo mejor desde edades tempranas, donde los niños tienen esta capacidad de irse transformando y de ir creando, ir moldeando su propia conducta, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo creo que las principales edades o las edades más latentes para poder trabajar con música pueden ser las edades tempranas de los niños y a lo mejor también la adolescencia, que es este momento donde todos andamos con un desajuste hormonal y no sabemos qué rollo ni para dónde girar. Entonces la música puede ser de gran beneficio en estas dos etapas, inclusive en más etapas del ser humano, pero a lo mejor en los adolescentes y en la formación temprana de las conductas de los niños se hace más latente. Sí, porque la música que estamos hablando ahorita es lo que le llaman la música clásica. Un tipo de música que en sí misma es un universo. Está un poco inexacto el de usar el término clásico, porque clásico es un periodo muy específico de una gran historia de música occidental. Pero toda esta música de la que estamos hablando tiene estructuras bastante diferentes a la música que se escucha hoy en día.
Lamentablemente, con esto no quiero decir que sea mejor o peor, no quiero hacer comparaciones, pero sí es algo muy notorio. La música actual, la que escuchamos y bailamos y todo, tiene estructuras extremadamente elementales. Voy a poner el ejemplo, el famoso reggaetón. El reggaetón tiene un ritmo que no se altera de principio a fin. O sea, lo escucha uno o dos compases y eso es toda la música, ese elemento hasta el final. Y está constituida por 2 o 3 elementos de acordes y musicalmente eso es todo. Claro, tengo que reconocer que la producción y la grabación de todas estas piezas es espectacular. Súper guau. ¿No? O sea, sí, yo me maravillo de la producción y de los ingenieros en audio y de los músicos que usan para hacerlo, que son musicazos. Pero lamentablemente los elementos musicales son ínfimos. Entonces, cuando un muchacho escucha una pieza de Mozart, por muy sencilla, no sabe qué es, y incluso un muchacho que le estaba dando clases, un niño ya entre la adolescencia, y me dice, ¿y esto también es música? O sea, para ellos no conciben que la música no necesariamente tenga que tener un texto. Claro, y es que ahí es donde entra pues nuestro primer tema de entrada. ¿Qué es la música, no? ¿Qué vamos a identificar o a conocer como la música? Y desde ahí parte todo, cómo la creamos, cómo la concebimos incluso. La música puede ser capaz de moldear las identidades de las personas, de los niños. Sí, sí. Y sobre todo insisto, con la música actual, tiene está muy, muy marcado el elemento del texto, ¿no? Los muchachos identifican más lo que dice que la música en sí misma. Escucho a las jóvenes generaciones cantar entre comillas, y no cantan, no pueden hacer una línea melódica, porque lamentablemente toda esta música actual, mucho de ello no es cantado, es casi como hablado, ¿no? Que no tengo nada en contra de ello, porque incluso en la música de concierto, en la música clásica, hay técnicas que se llaman Sprechgesang, por ejemplo, se dice así porque fue en Alemania donde se dio a conocer esto, que era hablado, como cuando están rapeando, más o menos era así, o sea, era como entre hablado y cantado. Más o menos eso es lo actual, pero cuando toda la música es así, pones a cantar a un niño una ronda, algo realmente melódico y no puede. Les limitan el oído. Entonces, yo lo que yo recomiendo es que no estoy diciendo que les limiten y que no escuchen la música actual, pero que les brinden los elementos a los niños de que existe esta música, existen boleros, existe la variedad, que abramos el abanico de música. Y que ellos escojan. Claro. Pero si les pones reggaetón, están en la tele reggaetón, vas a las fiestas infantiles y reggaetón, o sea, con todo y las barbaridades que dicen en las letras. Claro. Y los niños las cantan y saben qué están diciendo, pero ellos ya se saben de memoria todas estas cosas. Entonces, ¿los ritmos influyen? Los ritmos influyen. Hablando del reggaetón, el ritmo reggaetón es muy antiguo. Es un ritmo muy elemental que está presente en casi toda la música del mundo. Por ejemplo, en España es el ritmo de habanera, el ritmo de pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam. Claro que el reggaetón se hace más rápido y pam, pa, 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 pa. Y es ahí donde sale el famoso perreo intenso. Exacto. Pero este ritmo es muy común. O sea, ahora sí que la música no tiene la culpa, ¿no? Sino es cómo la manejas. Los culpables somos nosotros que la transformamos. Cómo la transformamos o qué sentido le damos. Y es como te decía, cómo manejas los elementos musicales para crear, ¿no? Un gran pintor con 3 colores puede hacer una obra maestra. Un mal pintor, aunque tenga toda una gama no va a hacer nada. Es más o menos lo mismo. Son los elementos y cómo los maneja un compositor. Claro, la capacidad de crear, el entorno en el que se encuentra, incluso sus emociones influyen a lo que tú estás creando en ese momento y cómo vas a hacer que esa música impacte en el auditorio o en las pequeñas
pues audiencias que son tu nicho principal en la música. Tú como autor, al final de cuentas, tienes el poder de identificar cómo quieres que la música que estás creando va a impactar en estas audiencias. Sí. Entonces, parte de nosotros, o más bien de los autores, regir y decir qué queremos o cómo queremos que se impacte la audiencia, ¿no? Claro. Y ese es también un tema que influye mucho las grandes compañías disqueras, que finalmente son empresas y claro, requieren vender, requieren ganar millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que vende? Lo más accesible, ¿no? Pues un ritmo sencillo, que todo el mundo lo baile, con un tema súper banal, que todo el mundo lo entienda, que no haya que pensar, que no haya más que lo escucho y ya no hay necesidad de... Lamentablemente, por eso es importante este tema, es que le ponen una pieza de Mozart y no saben ni qué, y se están perdiendo de algo muy, sí, claro, muy bueno. Me preguntan siempre, ¿cuál es tu objetivo como director de orquesta? Yo, hacer que la gente, que primero que nada, crear un producto muy bien estructurado con los músicos para que pueda ser captado por la gente y que la gente lo disfrute tanto como nosotros. Hablábamos de esta parte de cómo los niños, los adolescentes, si les acercamos la música, pues pueden tener grandes beneficios. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a una edad adulta, a una famosa tercera o cuarta edad que ya están en boga y ahora ya no solo son tercera edad, sino ahora entra la cuarta edad? ¿Qué beneficios trae escuchar música en esta etapa de la vida? Cuando, digamos, vamos ya de salida. Sí, en esas etapas de la vida tenemos ya como una colección musical en el cerebro, sea cual sea, ¿no? Pero tenemos como un acervo musical que es, por cierto, es el último que se pierde cuando hay un deterioro neuronal por enfermedades crónicas como el Alzheimer o el Parkinson, que también afecta muchas áreas del cerebro. La última área en perderse, una de las últimas áreas en perderse, es el área musical. Yo lo viví con mi abuela. Yo lo había estudiado, pero lo viví con ella y le dio Alzheimer y fue un Alzheimer muy fulminante, muy fuerte. Le cantábamos algo que ella nos cantaba y ella lo cantaba con nosotros. Eso sí lo recordaba. O sea, ese centro musical del cerebro es, pues no sé qué tan profundo sea. Entonces, yo pienso que cuando alguien ya está grande y hay que hacerle escuchar la música que escuchaba cuando era joven, cuando era niño, porque lo va a estimular a recordar cómo se sentía en ese entonces. Y a tener una mejor calidad. Sí, y le trae recuerdos y lo hace, no sé, a veces como dicen, recordar es volver a vivir. Hay un dicho que dice, pues qué padre que puedas volver a vivir y revivir a través de la música. Y es tan sencillo ahora, tan fácil como poner un disco o poner en estas plataformas de streaming. Es una maravilla. La música es algo que está presente, pero no está valorada en su total dimensión al menos por el sistema educativo actual. Y por el entorno, más que por el sistema educativo, yo creo que por el entorno traemos la falta de carencia de vincular la música con las emociones. Generalmente no lo hacemos. Utilizamos la música para la diversión, para la reunión, pero no para estimular emociones, los recuerdos, precisamente como acabas de decir con los adultos mayores, la importancia de la musicoterapia en todas las partes o en diversas etapas de la vida, como los niños, como los adolescentes, los adultos mayores, incluso en depresiones. ¿Qué tan importante puede ser una buena música compuesta de buenas notas y obviamente de diferentes elementos? ¿Cómo nos ayuda la música en esta parte? También tiene que ver mucho con qué acervo musical tiene la persona deprimida. Muchas veces he notado que los muchachos cuando están deprimidos lo que hacen es poner música que los deprime más. Tienen esa tendencia, ¿no? Ok, no a la música que nos haga llorar. Ahora sí que como para ponerle el dedo en la llaga, ¿no? Okay, no le pongan limón a la herida. Y sentarse a llorar, pues así, la tragedia. Claro.
el psicólogo quien se encargue de atender a esta persona, o uno mismo que conoces a tu amigo, a la persona que tiene este problema, tú sabes qué es lo que la alegraba y tú sabes qué es lo que la hacía bailar o moverse, porque también la música tiene que ver con el cuerpo. Claro. Estamos hablando ahorita de emociones, pero también la música se usa para estimular el movimiento, para estimular el cuerpo, para ejercitarlo. El cuerpo obedece a la música. Sí, o sea, la música es tan poderosa que mueve piedras. Siempre le digo a mis amigos y todo eso, me ponen determinado tipo de música y mi cuerpo solo se mueve. Y es así, o sea, si todos observamos a los músicos, tanto de orquestas sinfónicas como de grupos de rock, todos se están moviendo, hasta los de orquesta sinfónica, que uno pudiera creer que ¿por qué se van a mover si no hay nada que bailar? Sí, claro, hay mucho que bailar en la música. Y se mueven y están tocando y respiran y se hacen hacia adelante. La música además la música y la respiración tienen una gran conexión. Sí, ¿no? Sí. La música tiene que ver con lo orgánico. En la música cuando la enseñamos o cuando estamos ensayando, hablamos de cosas como respiren, aquí vamos a mover el tiempo, aquí vamos a respirar, aquí vamos a tomar, una pausa, vamos a cambiar de ambiente. O sea, hablamos mucho de cosas que aparentemente no tienen nada que ver con la música, pero es moverse, respirar, cambiar de color, cambiar de ambiente. Son cosas que a veces me gusta que vayan a los ensayos porque dicen, oye, esos muchos términos que no tienen que ver con música, es que sí tienen que ver, pero no lo sabíamos. Ok, Eligio, qué gusto hablar muchísimo de música y profundizar en este tema que a lo mejor muchos saben, pero a la gran mayoría desconoce. Yo creo que la gran importancia radica en cómo podemos acercar la música. Yo me quedo con esta parte de acercar la música no solamente a los hijos, sino a todas las personas que en gran medida podamos, porque la música es capaz de transformar, de sanar, de crecimiento espiritual, de muchas cosas. De inspirar. ¿No? De inspirar, exactamente. La música nos logra este momento de concentración y de poder inspirar y de poder crear. Sí. Entonces yo creo que la música es un gran estímulo, que valga la redundancia, estimula más allá de nuestros sentidos, ¿no? Sí, nos inspira y también es una herramienta que hoy más que nunca, y haciendo retrospectiva a un año de esta pandemia terrible, ¿qué hubiera sido de nosotros sin música?